Buenas a todos amigos, soy Selat. Y yo Isabel. Hoy les traemos una de las leyendas más famosas de la Argentina, espero que la disfruten y sin más que decir comencemos. Empiezo yo. El Pombero Pomberito es un duende de la mitología guaraní, proviene de los montes y forma parte de las leyendas del litoral argentino. Hay quienes aseguran que aparece por las noches, pero han llegado a verlo de día. Su origen proviene de la mitología guaraní, aunque es muy popular en la provincia de Formosa, por lo que su historia cobra fuerza en el noroeste argentino, en lugares como Misiones, Corrientes, Entre Ríos, partes del Paraguay y sur del Brasil, donde el ser se ha ganado el respeto de los habitantes de la región. Su nombre en la tradición guaraní es Guarauyara, que significa dueño del sol, y es un genio protector de la naturaleza, encargado de castigar a aquellos que dañan los árboles o los animales. El origen de su nombre habría que buscar en el sur de Brasil, donde se llama Pombeiro al que espía, y en los aborígenes de las pampas argentinas, que llaman bombero al explorador que marcha en la línea de avanzada cuando se están efectuando tareas de reconocimiento. De allí, se cree que el nombre puede ser una fusión de ambos, o una deformación de uno u otro. Algunos lo llaman mascadita, por su afición a mascar tabaco, otros le dicen pomberito y también piragüe, pies con pelos. Lo cierto es que el pomberito suele rondar por las casas, sobre todo de noche, cuando cualquier ruido extraño asusta y no le gusta nada que lo mencionen. Por eso y por las dudas, los campesinos se refieren a él en voz baja y con el nombre de Caraipiare, señor de la noche, o Pijaregua. Esta criatura suele habitar en los bananales, se le atribuyeron todo tipo de sucesos terroríficos y misteriosos. Su forma de accionar puede ser tan intrigante como desconcertante. Cuando silba de cerca, puede que se encuentre muy lejos y, cuando se siente cerca, quizás esté a kilómetros. Pero, además, le gusta el calor del fuego, por lo que algunos creen que se esconde para dormir en los hornos de barro. Según las historias más antiguas, el Pombero, el genio protector de los pájaros en la selva, que se presentaba a los niños cazadores como un hombre alto de 2 metros y delgado. Y en versiones más modernas, el Pombero es un duende antropomorfo, un hombre feo, más bien bajo de 1 metro o metro y medio, fornido, retacón, moreno, con manos y pies velludos, cuyas pisadas no se sienten, tal vez parecido a un indio guaycurú, con brazos tan largos que los arrastra por el suelo, manos desmesuradamente grandes, piernas cortas rematadas con enormes pies mirando hacia atrás, para desorientar a quien lo rastrea. No tiene coyunturas, es decir, articulaciones del codos, ni rodillas, lo que hace que sus movimientos sean torpes y grotescos. Usa un gran sombrero de paja y anda sin ropas. Sus ojos no son como los nuestros, sino chatos, como los del sapo, y con cejas de pelo largo. Mira fijo al igual que las lechuzas, tiene la boca grande y sus dientes son muy blancos. Sale a pasear en los meses de octubre y noviembre, cuando empieza el calor. Cuentan que una vez, el Pombero se enojó con un hachero de la provincia de Formosa, Marco Gabaza, quien lo sacó del rancho con cama y todo durante la noche y lo dejó en medio del monte. Esto mismo se repitió durante varias noches hasta que una vuelta lo golpeó y lo dejó paralítico. Marco Gabaza murió a los 86 años en el año 1972. Mi turno, y otros lo describen también como andrajoso, cubierto con sombrero de paja y con una bolsa al hombro, confusión con carbosa. Afirman que se esconde entre los arbustos y que molesta tirando piedras. Otros aseguran que se dedica a imitar voces de animales salvajes para asustar a los visitantes. Correr en 4 patas, imita el canto de las aves, especialmente las nocturnas, el silbido de los hombres y de las víboras, el grito de animales, aullidos, etc. Es una de las leyendas más difundidas en la región guaranítica. También ha variado diversificándose la creencia popular que lo explica y la concibe. Las versiones modernas, en general, lo dan como a un hombre bajo y retacón que puede perjudicar, pero que puede hacerse amigo de los campesinos que le ofrecen tabaco y algún alimento, y en ese caso les hace grandes servicios. El Pombero puede ser travieso, malvado y hasta amigable, según cómo se lo trate. Se dice que, para ganarse su amistad, hay que dejarle ofrendas por la noche como tabaco, miel o caña.
Entonces, se le puede pedir que cuide los cultivos y los animales y que traiga abundancia, y el pombero será su amigo, los protegerá y acompañará en sus dificultades. Ganando su simpatía, el pombero cuida de la casa del que le regaló, de sus animales, de sus cosas, hasta se dice que retribuye atenciones y hace crecer los cultivos. Pero si se habla mal de él o si se olvidan de la ofrenda que deben mantener por 30 noches seguidas, el pombero enojado realiza maldades en el hogar y será su enemigo. Vivirá siendo acechado, y si un cazador o pescador mata más animales de los que consumirá o un leñador corta más madera de la que va a utilizar, se desata la furia del duende y su castigo puede ser muy cruel. Persigue a los granjeros que habla mal de él asustándolos o mediante un simple toque los deja con ataques o mudo, ñengu, o sonso, tabi, o tembleque, marachachá, o también atontado, por lo que nadie quiere despertar su furia. La gente del Paraguay se guarda muy bien de pronunciar el nombre del pombero, particularmente en las reuniones nocturnas, y a él se refieren como Cara y Piaré, el señor de la noche, porque puede aparecer cuando se lo nombra, como acudiendo a un llamado. Habita en el bosque o en casas o rosados abandonados, en taperas. Anda de noche, viajando por todas partes. También puede transformarse en árbol para tener a las aves entre sus ramas, para comunicarse con ellas entre silbidos. Tiene habilidades tales como mimetizarse con facilidad, hacerse invisible cuando quiere y hacerse sentir por un toque, con sus manos velludas, que producen piri, que significa escalofrío. Puede deslizarse por los espacios más estrechos, pasar por el ojo de una cerradura, correr de 4 patas, imitar el canto de las aves, especialmente las nocturnas, el silbido de los hombres y de las víboras, el grito de animales, aullidos, el piar de los pollitos, etc. Lo describen, también, como ventrílocuo. A este duende le gusta cazar niños y se dice que suele raptarlos y chuparles la sangre si los encuentra haciendo travesuras, sobre todo si le están haciendo daño a algún animalito. Por eso, durante la hora de la siesta, los niños que no quieren dormir son advertidos por sus madres de que tienen que quedarse cerca de la casa, porque el pombero suele rondar a estas horas buscando niños. También le gustan las mujeres y se dice que ha llegado a raptarlas, para luego tener relaciones y dejarlas embarazadas. Castiga de esta manera a las esposas infieles y a las jóvenes que han crecido sin ser bautizadas. También él es el responsable del nacimiento de los niños extramatrimoniales, visto desde el lado occidental. Según en Paraguay, el pombero llega de noche a la casa donde están las mujeres solas, y que, si ellas no les dan un cigarrillo y un poco de vino, con solo tocarles el vientre las embarazan y cuyo hijo nacerá parecido a este. Despierta a las mujeres con el suave roce o caricia de sus manos velludas, especialmente a las que duerman afuera en las noches de verano. A veces las posee, y se cuenta de mujeres embarazadas por el pombero. Se cuenta, también, de jóvenes raptadas por el pombero, que después de saciarse en ellas, las deja sueltas, en ocasiones embarazadas. Sin embargo, también puede ser un duende sensible y enamorarse de una mujer embarazada de una niña, acompañarla y protegerla. Es además muy travieso, gusta de abrir puertas y ventanas con violencia, tirar piedras o mover cosas, hacerse invisible solo para molestar a las personas. Suelta los animales del corral o dispersa a tropas o manadas de animales salvajes o domésticos. Roba tabaco del perchel, desparrama el maíz amontonado y el popí, mandioca mondada, roba miel, gallinas, huevos, echa del caballo al jinete andante, asusta a la cabalgadura. Se dice que nunca debe pronunciarse su nombre en voz alta, burlarse de él o silbar durante la noche, porque esto también lo enfurece y con un solo roce de sus manos peludas puede producir mudes, temblores o confusión. Bueno, ahora que sabemos por completo la leyenda, veamos la otra parte de la historia. Como sabemos, el pombero nada tiene que ver con el diablo. Esta es la concepción cristiana del mal, por lo tanto no debe asociarse al duende guaranítico con Satanás. La lujuria, característica común a ambos entes, está presente en todas las civilizaciones. Se cree que la historia nace desde los tiempos de las misiones jesuíticas, donde los pobladores originarios eran capturados por reclutas y siempre buscaban volver a la selva. El mito se pudo haber creado debido a que en los tiempos antiguos en la zona del Brasil existía tráfico de esclavos, y el bombeiro sería el vaqueano, que era una especie de espía, quien se encargaba de secuestrar aborígenes para luego venderlos como mercancía en el mercado de esclavos, para que luego trabajaran en los cultivos de azúcar del Brasil. El periodista Roberto Marc fundó la teoría al haber una discordancia con el mito del pombero. La primera inquietud que lo disparó fue el origen semántico de la palabra pombero. Es el único que de todos los personajes del folclore regional guaranítico que llama la atención de entrada porque desentona.
ya que la palabra no provenía del idioma guaraní, como si lo serían el yasi yateré, los porá o el curupi, sino que más bien suena a un término de origen africano o portugués. Aunque puede ser algo forzada. Pomberu, que significa mano de mosca, que lo podría situar en el universo guaraní, pero este nombre no le aporta nada al personaje, algo clave en la construcción de mitos. Una visita al Museo de la Esclavitud de la ciudad de Cartagena de Indias en Colombia le dio formas a las sospechas. Allí, en los exhibidores donde se relata cómo eran atrapados los esclavos en África y traídos a América, entonces ese puerto era la principal entrada de la trata, hay una ilustración que llama la atención enseguida por su parecido con las formas en que se representa al pombero en nuestra región. Un ser más bien oscuro con un gran sombrero, de ala ancha, que termina en punta. La ilustración tiene un epígrafe, pombeiro, y una historia, que es la que sigue. El origen de la palabra portuguesa pombeiro o pumbeiro proviene de pundos, término usado en África y que significa lugar, una especie de corral, donde se guardaban los esclavos, de donde se abastecían los tratantes, que los subían a los barcos para comercializarlos en las Américas. En donde aparece un hombre oscuro con sombrero que pudo haber sido el que inspiró a aquel ser. Pundos, lugar donde allí eran perseguidos por los colonizadores hasta ser nuevamente recapturados por la necesidad de conseguir esclavos para las plantaciones. De este modo los captores buscaban asustarlos para que no intenten escapar. Lo cierto es que son muchas las culturas que intentan definir el modo de actuar de esta criatura. Las versiones sobre su aspecto físico o su conducta pueden variar según la región. Sin embargo, todos coinciden en que se trata de un habitante que ronda las noches en la profundidad del monte. Los que han tenido la poca fortuna de toparse con el pombero sostienen que emana un sonido muy particular que imita una especie de silbido. Por otra parte, los que buscan una lógica frente a este fenómeno difícil de explicar, indican que estos extraños sonidos son el origen de algunos intentos fallidos de comunicación que resuenan en el vacío de la noche y que los supersticiosos suelen confundir. Mito, fantasía o simple superstición, lo cierto es que solo nombrarlo causa cierto pavor. Su espíritu, real o no, habita en quienes temen adentrarse en las profundidades de la oscuridad formoseña. Estos personajes eran en general mestizos o negros libres y también ex-esclavos que se dedicaban a viajar tierra adentro, una especie de espías, en busca de aldeas de donde después se capturaban a las personas para comercializarlos como esclavos. Según el historiador francés Fernand Braudel, se caracterizaban por usar el engaño, llevaban bebidas y emborrachaban a sus próximas víctimas. Los pombeiros explotaban a sus hermanos africanos con más crueldad que los blancos. Una característica de la leyenda. Era la forma para ganarse el favor del pombero es ofrendarle caña y tabaco. Y la otra, el engaño, que coincide con la descripción que hace el historiador francés. El escritor estadounidense Paul Theroux avanza un poco más en ese sentido y sostiene que el vocablo, que tiene el origen del término soalí pombe, que significaba licor. Otros autores coinciden en la primera teoría, pero la amplían, afirmando que el pombero proviene de poleiro para pondos, un eufemismo para designar a los corrales, a las instalaciones destinadas a los esclavos. Bueno, creo que con eso es suficiente, hay mucha más información, pero creo que con esa basta, espero que lo hayan disfrutado y sin más que decir, pero antes quería avisar que habrá pequeños cambios en el canal, así que me despido, un saludo a todos. Nos vemos amigos, adiós.